¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Entre Abogados. Hoy tenemos aquí en su programa, pues la presencia de la doctora Saraid Hernández Pérez, que pues ella es juez penal, juez de control, y que pues va a estar aquí con nosotros platicándonos sobre el ámbito del procedimiento penal, este nuevo procedimiento que, si bien es cierto, ya tiene unos buenos años aplicándose, sí, pero todavía hay dudas, todavía genera, y sobre todo al auditorio, auditorio que traemos, va dirigido este programa principalmente a la ciudadanía en general, pues que se enteren, ¿no? Claro. Cómo son las cosas, a los estudiantes y lógicamente a los abogados. Doctora, bienvenida, muy amable. Gracias por aceptarnos la invitación. Gracias. Para que estuviera en este programa. Muchas gracias. No, pues antes que nada le agradezco a Vanguardia de Veracruz la invitación a este foro, que obviamente, es beneplácito para una servidora el poder haber sido invitada por ustedes, en virtud de que sé el gran dominio que tienen acá en el estado de Veracruz, en Gracias, la zona norte, ¿no? E incluso en todo el estado a lo largo y ancho. Efectivamente, soy juez de control, juicio y ejecución, actualmente adscrita al juzgado de Orizaba, Veracruz, con residencia allá en la ciudad de Orizaba. Ya ve que luego, por cuestiones geográficas, no está directamente el juzgado en ese lugar, sino en algún otro lugar. Bueno, en este caso, Orizaba se encuentra ahí en Orizaba. Como dice usted bien, a veces la ciudadanía no sabe, ¿no? Obviamente es lógico este desconocimiento en virtud de que no son expertos en la materia de derecho. Pero gracias por la invitación. Vamos a tratar de darles unas pautas para que conozcan cómo es este procedimiento, las etapas en las que se divide y finalmente qué pueden hacer, ¿no? O qué pueden desarrollar a lo largo de estas etapas cada uno como ciudadano y también los operadores jurídicos. Claro. Doctora, pues ahorita hablamos del cargo, ¿no? Hablamos del juez de control, de juicio, de ejecución. Pues, ¿por qué no platicamos sobre las etapas que tiene el procedimiento penal? Claro. El nuevo procedimiento penal, y para que vayamos a ir ahí surgiendo los temas. Claro, cómo no. Mire, el procedimiento penal se encuentra establecido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No vamos a ahondar mucho en las normas, porque obviamente, como lo dijimos, va dirigido al público en general, pero para todos aquellos operadores jurídicos, es a partir de este artículo donde podemos encontrar las fases en las que se divide el procedimiento en esta materia. Sí. ¿Con qué empezamos en esta materia? Bueno, básicamente con la denuncia que puede presentar cualquiera víctima del delito, la denuncia, la querella, que obviamente se presenta cuando usted es agraviado en un asunto. ¿Qué significa ser agraviado? Bueno, a mí me roban, a mí me lesionan, a mí me quitan a mi menor hijo, me incumplen con la obligación de dar alimentos en agravio de mi menor hijo. Obviamente él, por su minoría de edad, no puede acudir ante una sede ministerial, pero sí yo en calidad de su representante. Es así que en ese sentido, iniciamos la primera fase de investigación inicial con esta querella, con esta denuncia que se presenta no ante un órgano jurisdiccional, sino en este caso ante un órgano investigador. ¿Cómo los conocemos normalmente? Bueno, las fiscalías. Las fiscalías que pueden ser fiscalías especializadas en delitos cometidos contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores. También estas fiscalías itinerantes que generalmente conocen de delitos en donde participan como víctimas o incluso investigados personas que provienen de pueblos originarios. Por esta zona me parece ser que no, sí hay fiscalías itinerantes,
Ajá. Por Papantla. Ándele, exacto, por Papantla, en este distrito de Poza, me parece que, bueno, no estoy muy segura, pero en Papantla sí hay una itinerante, y obviamente esta conoce de todos estos asuntos en los que pudieran intervenir personas que hablan totonaco, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente necesitan un traductor, obviamente necesitan a gente especializada en este tipo de asuntos en donde intervienen. Entonces, bueno, esta es la primera fase en la cual acudimos cualquier ciudadano, cualquier persona que considere se consumó un delito en su contra, a decirle a este órgano investigador: oye, ¿qué crees? El día de ayer iba yo caminando por la calle Puebla cuando de repente una persona se me acercó, me puso un cuchillo a un costado y me desapoderó de mis pertenencias. Bueno, ya será la fiscalía quien le dé un nombre a esta conducta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también pues no sabemos, ¿verdad? Si es un robo agravado, si es un robo calificado, tal vez pensamos que a lo mejor solo fue una conducta y resulta que también nos golpeó al momento de quitarnos nuestras pertenencias, y la fiscalía considera que incluso también pudiera acreditarse alguna otra conducta delictiva como las lesiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos. Como no somos expertos, simplemente damos a conocer lo que se consumó en nuestro agravio, y ya será la fiscalía quien al momento de determinar exacto considere, ok, se consumó este delito, se consumó otro delito, y él ya será el que le ponga el nombre. Doctora, en esta etapa, y que bueno, sigue más adelante igual, ¿quiénes serían las partes? Ok, las partes en este momento, en esta etapa de investigación, que a su vez se divide en dos, bueno, es la parte agraviada, como lo estoy diciendo, la persona que resiente, en este caso, la comisión de una conducta delictiva. También lo es la parte denunciada. ¿Quién es el denunciado? Bueno, a quien obviamente consumó esta conducta. Muchas veces podemos conocer a la persona, si es nuestro vecino, si es una expareja, si incluso es nuestra pareja, si es algún amigo o un familiar, porque también ocurre. Pero cuando no conocemos a la persona, bueno, generalmente ponemos a quien resulta responsable, ¿no? Entonces, este denunciado también forma parte de este asunto, ¿no? De este proceso. ¿Quiénes también forman parte en esta fase procesal? Bueno, pues la defensa, porque obviamente si mandamos a traer a la persona en calidad de investigado, deberá estar asistido de un abogado que lo represente. Debemos recordar que con independencia de que seas una persona investigada, también tienes derechos que deben ser respetados por todas las autoridades. Y en el caso de la víctima, bueno, también puede contar con un asesor jurídico, que igual que el investigado, va a ser el abogado que lo asista. ¿Por qué resulta esto necesario? Porque ya lo dijimos hace rato, ninguno de nosotros somos expertos. Exactamente. Entonces, ellos no saben cuáles son los términos, ellos no saben qué es lo que pueden realizar, ellos no saben de qué manera pueden contestar, los plazos que tienen para poder aportar medios de prueba, datos de prueba, pues ellos no conocen esta terminología, ¿no? A menos de que hayan tenido algún contacto con alguna persona que se dedique a esto. Básicamente, estas son las partes en esta fase. ¿Por qué? Porque la fiscalía en esos momentos aún resulta ser autoridad. No se convierte en parte. ¿Por qué? Porque ante ella estamos realizando, obviamente, lo conducente a esta investigación. Y es, ¿no?, quien está investigando directamente. Así es la institución que, como lo señala la propia Constitución, tiene este coto de la investigación, ¿no? Sí. Eso es necesario que lo tengamos claro, porque a veces pensamos que ante el juez va a seguir investigando, y no. Quien tiene la facultad de investigar exclusivamente es Fiscalía, bajo todas sus directrices. Incluso puede hacer uso de los medios de apremio que considere necesarios para poder llegar a la verdad histórica de los hechos, porque también a veces confundimos, queremos encontrar culpables. No, lo que queremos es realmente llegar a la verdad histórica de los hechos, porque, bueno, no siempre podemos allegarnos de todos los datos, de todas las pruebas que nos lleven a un contexto, como en el momento en el que se consumó la conducta, pero sí podemos allegarnos de muchos indicios para efecto de considerar quién nos pudiera estar diciendo no toda la verdad, ¿no? Porque debemos recordar que
en un asunto de esta índole, incluso también en materia familiar, civil, bueno, hay alguien que no siempre nos dice toda la verdad, ¿no? Siempre, y por eso se trata de buscar la verdad. Así es, y esa es la finalidad de llevar a cabo este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de que viene la señora, señala a una persona como culpable y resulta que esta persona a lo mejor no tuvo nada que ver. No, voy a investigar como fiscalía para llegarme de la verdad histórica. ¿Cuál es esta? Sí fue el señor quien cometió la conducta o no fue este señor, pero a lo mejor participó de alguna otra manera, ¿no? Entonces, esa es la finalidad última. No, y una de las innovaciones de este nuevo procedimiento precisamente es la presunción de inocencia, ¿no? Claro. Que anteriormente, bueno, pues éramos culpables y defiéndete. Así Hoy es, no. así Hoy es. somos inocentes y tú, en este caso que hablamos de la fiscalía, comprueba. Así es, efectivamente, ya ha tocado usted un tema súper importante. Incluso, si recordamos, hubo una película, Presunto Inocente, que obviamente, bueno, quien no la haya visto, se la recomendamos porque finalmente ese es el tema central. Antes estábamos en un sistema totalmente distinto. Actualmente, bajo el sistema en el que nos encontramos, como bien lo adujo usted, profesor, en este caso, todos somos inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria en nuestra contra y que incluso esta sentencia condenatoria cause estado. Así es, quede firme. ¿Qué significa esto para quienes no conocen el término? Bueno, que no haya otra manera de recurrirla. ¿Por qué? Porque finalmente me pueden dictar una sentencia condenatoria por el delito de lesiones, pero todavía tengo recursos. Me puedo ir a la apelación ante una sala del Tribunal Superior de Justicia. E incluso si no quedo aún conforme con esta resolución, puedo acudir al juicio de amparo ante un tribunal colegiado que obviamente revisará el actuar de los magistrados integrantes de alguna sala. Entonces, hasta que sea resuelto en última instancia y no haya otro medio que agotar, es cuando podremos hablar de una sentencia firme. Hasta ese momento, si obviamente fue confirmado en todas sus fases, bueno, ya no queda dudas, al menos legalmente, de que esa persona resulta ser responsable del antisocial que se le viene endilgando, ¿no? Pero si solamente me dictan sentencia y todavía no acudo a algún recurso, todavía no causa esa firmeza, tampoco se me puede considerar responsable aún porque no ha quedado firme. Así es, sigue siendo inocente y deberé seguir siendo tratado como tal. Incluso fíjese que nosotros cuando imponemos, por ejemplo, medidas cautelares en fase diversa, la que estamos hablando, bueno, cuando giramos una boleta al centro de internamiento, bajo el cual va a estar en resguardo o al cuidado esta persona por estar bajo una medida cautelar de prisión preventiva, ordenamos que se encuentre separado del resto de la población. ¿Por qué? Porque él todavía no ha sido sentenciado, porque él está bajo una medida cautelar que su finalidad es distinta, ¿no? Pero no como una sentencia. Entonces, en base a tratados internacionales, el artículo 7.2, el artículo 7.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros artículos de la Constitución, bueno, le dejamos señalado al director del Cerezo en donde se encuentre, del director del Ceferezo en donde pudiera realizarse algún traslado involuntario, que deberá de seguirlo manteniendo, pero separado del resto de la población que ya se encuentre compurgando una pena, porque él, hasta que no se le dicte una sentencia, no pudiéramos considerar que está compurgando una pena. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante dejarlo asentado, como bien lo puntualiza usted, porque finalmente todos somos inocentes hasta este momento. A veces es complicado que lo entienda la ciudadanía. Sí. ¿Por qué? Porque tú como agraviado vas en busca de una sentencia condenatoria, en busca de todo el peso de la ley en contra de esa persona, que se le den 20, 30, 60, hasta 100 años conforme al delito que se le venga endilgando, pero finalmente también debemos de recordar que al tener derechos la contraparte puede aportar datos, puede aportar medios, puede desahogar pruebas a lo largo de las etapas procedimentales para demostrar esta inocencia. Y en ese sentido, un jueza, no se puede dejar llevar solamente por lo que la fiscalía te lleva con la finalidad de acusar, sino también
debes de valorar estos datos, medios de prueba que ofrece la contraparte. Creo que otra de las innovaciones es la figura del asesor. Así es. Que en este caso va a respaldar a la víctima y que ahora sí ya con mucho más facultades, ¿no? En el procedimiento anterior pues traíamos una dificultad muy grande de acceder, inclusive en aquel entonces, a alguna averiguación previa. Sí, hoy bueno, pues no, ya tenemos más. Inclusive la víctima y su asesor pueden trabajar en la investigación, que antes no se podía hacer eso. Y bueno, eso también es tarea de poder acreditar la culpabilidad de la persona que está señalando, denunciando, ¿no? Así es. Efectivamente, fíjese que también otra de las figuras innovadoras, como bien lo señala, es la aparición de un nuevo personaje en este procedimiento, un asesor jurídico. ¿Qué es un asesor jurídico? Bueno, el abogado que va a representar los intereses de la víctima, ya sea directa o indirecta. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque como hace rato lo comentábamos, bueno, víctima directa soy yo, quien realmente y de forma directa resiente el agravio. A mí me roban, a mí me lesionan, a mí me cometen un delito contra la libertad o seguridad sexual. Pero podemos entrar en alguna otra hipótesis. Por ejemplo, un homicidio en el que obviamente la víctima pierde la vida, pero yo como esposa, concubina, madre, hermana, puedo acudir a sede ministerial a denunciar los hechos y solicitar que se investiguen. Entonces yo también tengo ese carácter de víctima, pero no directa, sino de víctima indirecta. Y en ese sentido es que tenemos también el derecho, conforme lo señala la Constitución, en el artículo 20, apartado C, de contar con un abogado. ¿Este abogado de qué me va a servir o para qué lo necesito? Bueno, pues lo necesito precisamente para que represente mis intereses en todas las fases del procedimiento y me ayude a decirme, oye, ¿tienes pruebas que aportar? Vamos a aportarlas. ¿Tienes datos de prueba que ofrecer en la carpeta? Hagámoslo. ¿Por qué? Porque este es el momento en el que lo podemos hacer. Y insisto, muchas veces son madres de familia, muchas veces son campesinos, muchas veces son personas que provienen de pueblos originarios, adultos mayores que desconocen a todas luces de lo que trata un procedimiento penal y deben de estar asistidos por alguien que los pueda orientar, que los pueda llevar de la mano en este proceso, máxime que a veces resulta muy complicado, ¿no? Por todo lo que ello lleva, no solamente el enfrentarte a escenarios que no veías en algún momento, sino emocionalmente, ¿no? También como víctima a veces resulta complicado el enfrentarte a quien tú querías porque era tu familiar y resulta que te ocasionó algún agravio, te robó, te lesionó, tratándose de delitos de violencia familiar, que muchas veces se da entre las parejas, entre hermanos, entre sobrinos, y que obviamente, bueno, ello conlleva un peso emocional para la víctima que también resulta tener la necesidad de ser asistido en estas fases. ¿Por qué? Porque luego sucede que ya cuando estamos ante un juez de control, dicen que siempre no pasaron las cosas como lo dijeron en sede ministerial. Y ese es otro problema, porque resulta que en la carpeta dan saltos, señas de cómo los agredieron, cómo los lesionaron, cómo les decían malas palabras, verbalmente cómo los denostaban. Y ya cuando vemos que están ante un juez que a lo mejor existe la posibilidad de que se le imponga una medida cautelar de prisión, bueno, ahí dicen, no, ya no, ¿qué cree? Siempre no fueron así las cosas como lo dije, ¿no? Entonces ahí es un problema para el juzgador, porque pues obviamente vienen desdiciéndose como comúnmente lo conocemos, de una acusación que hicieron en un primer momento, ¿no? Y dices, híjole. Entonces, por eso sí es importante que tengan esta asistencia a lo largo del procedimiento, porque sí lo pueden realizar. Cualquier persona puede venir a decir, los hechos no fueron como los dijo la fiscalía, yo no firmé esa denuncia, esa querella, pero bueno, de ahí dependerá obviamente de los razonamientos que realice el juez, de los razonamientos que realice la fiscalía para verificar si podemos o no conceder razón a esta retractación que viene realizando. Pues yo creo que eso es algo muy importante, esta innovación que trajo
este nuevo procedimiento. Y bueno, aquí estamos hablando en esa fase de investigación donde efectivamente el Ministerio Público, hoy Fiscalía, pues es autoridad, interviene como autoridad. En la etapa que sigue, creo que las cosas cambian. Y bueno, decía algo muy importante, ¿no? El poder hablar, el hacer un procedimiento oral, porque aquí es más escrito que oral, ¿no? Entonces la fase que sigue, pues ya entraremos más en ese proceso. El hablar, pues siempre hasta la misma víctima, ya sea directa o indirecta, pues le cuesta, ¿no? O sea, no cualquiera, pues le impone el juez, la jueza y las cámaras, todo eso nos impacta, ¿no? Definitivo. Fíjese que, bueno, para ya cerrar esta etapa inicial, como lo dijimos, la etapa de investigación se compone de dos fases. La primera, que es la que hablamos ahorita, que es obviamente desarrollada ante la Fiscalía, y la segunda, que se desarrolla ya ante el juez. Y estamos hablando de la investigación complementaria, de la cual me haré cargo más adelante. ¿Cuándo se cierra la fase inicial? Ok, ¿cuándo se cierra? Bueno, pues cuando el fiscal judicializa esta carpeta de investigación, determina el ejercicio de la acción penal y obviamente acude ante un juez de control a solicitar audiencia inicial, ya sea de formulación de imputación en libertad o incluso pudiera ser una audiencia privada en donde considera que por cuestiones de seguridad o algunas de alguna de las otras que señala el artículo 142, la necesidad de cautela, considera que debe de girarse una orden. Entonces, una vez que ya se judicializa esta carpeta de investigación, bueno, se cierra esta fase inicial. ¿Para qué? Para iniciar con la segunda etapa del procedimiento. Esta segunda etapa del procedimiento, bueno, estamos hablando de que ya se realiza cuando se formula esta imputación en libertad. ¿A qué nos referimos? Bueno, ya estamos ante un juez. Ante el juez, la Fiscalía te va a hacer del conocimiento los hechos por los cuales se encuentra integrando una carpeta de investigación en tu contra, ¿no? Te va a decir circunstancias de tiempo, modo, lugar, cuándo se supone que tú consumaste esa conducta, de qué manera la consumaste y en dónde la consumaste. Y finalmente, si te considera un autor material o un autor intelectual o incluso copartícipe, actuaste con otras personas. Entonces, bueno, una vez que ya estamos ante un juez de control, es que se inicia la formulación de imputación, se le da la oportunidad de declarar al investigado, se le hace de conocimiento que la Fiscalía va a solicitar esta vinculación a proceso en su contra y finalmente se le pregunta en qué plazo quiere que se resuelva su situación jurídica. La normatividad le maneja 3 momentos. Uno, dentro de las 72 horas contadas a partir de que se formuló el acto de formulación de imputación en libertad. 2, dentro de las 144 horas siguientes, esto es 6 días, o incluso puede renunciar a los 2 plazos anteriores y solicitar se resuelva en esa misma audiencia. Que esta también es una innovación. Sí, porque eso no lo teníamos. Así es. Y porque recordemos que antes en el sistema tradicional, como llamamos quienes nos dedicamos a esto, bueno, era un auto de formal prisión, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de... La ampliación del término fue la novedad en aquel entonces. Y ahorita ya hablamos de que incluso si el investigado, asesorado con su defensa, decide renunciar a las 72 o las 144 horas, en ese momento tenemos que resolver. Pero debemos destacar que en todo caso, bueno, solamente los juzgadores podremos valorar lo que se encuentra o lo que ha sido señalado, contar en la carpeta de investigación, porque de acuerdo obviamente a tesis que han salido emitidas por los tribunales colegiados, bueno, nos dan la directriz de que si quieres desahogar medios de prueba, pues entonces acógete a las 72 o a las 144 horas, ¿no? Para aprovechar todo ese término. Así es, que puedas recabar, que puedas traer a tus testigos, los documentos que consideres necesarios para justificar tu dicho, ¿no? O en todo caso, si ustedes no pueden solicitar el auxilio del órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ¿y cómo voy a hacer venir este testigo que no quiere? Que no quiere verse involucrado en esta situación, ¿no? Ya se lo pedí, no quiere. Ah, bueno, a lo mejor no quiere porque tú se lo pediste, pero si se lo pide un órgano jurisdiccional, tendrá que acudir, porque también tenemos medios de apremio para hacerlos comparecer.
incluso el uso de la fuerza Sí, pública. es necesario. Así Con es. eso concluiríamos esta etapa de investigación que coincide, que concluye con el tiempo de nuestro programa, que la verdad muy interesante el tema. Y bueno, pues yo quiero aprovechar para invitarla a un segundo programa o tercer programa, todos los que se Gracias. requieran. Ojalá nos acepte. Claro Y que bueno, sí. pues estar de nuevo aquí, creo que toda esta información le va a servir mucho a nuestros auditorio, pues porque le va a dar una nueva tónica. ¿Qué es lo importante de aquí que queremos decir y aprovechar que la doctora nos ha permitido que cualquier duda que se tenga por parte de ustedes, bueno, ahí están sus redes sociales, no sé si las podemos volver a poner, para que se comuniquen con ella, para que establezcan un diálogo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. en TikTok. Ok, pues ahí tenemos, ahí tienen ustedes para poderse comunicar con la jueza Saraid Hernández Pérez. Muchas gracias A por estar usted. con nosotros y bueno, tenemos un segundo programa. Gracias, muy Gracias, amable. doctora, muy Buenas amable. noches. Buenas noches a todos ustedes. Con esto despedimos nuestro programa y les agradecemos por estar entre abogados. Buenas noches.